La noche que acepté vigilar un cementerio. Nunca creí que terminaría cuidando tumbas por miedo, pero el dinero manda. Me contrataron para vigilar un cementerio viejo a horario de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Silencio absoluto. No se permitía visita. Pensé en una noche tranquila, linterna, ronda. Me duermo un rato. Grave error. Entré, pasado un minuto de las 8. Puertas cerradas, barrotes chirriando y un viento frío que parecía venir de otro mundo. Caminé los pasillos, revisando lápidas, nichos antiguos. Todo en calma, hasta que escuché lo primero un susurro apagado. No distinguí palabras, solo un murmullo que vino de entre las tumbas del fondo. Me quedé quieto, escuchando. El silencio respondió con un crujido leve, como si alguien arrastrara los pies sobre tierra seca. La linterna iluminó un rincón donde deberían estar varias tumbas viejas, pero lo que vi fue incorrecto. En una sombra alargada, difusa, sin rostro, posada contra una lápida. Quería gritar, pero el aire se congeló en mi garganta. Andí un paso atrás y la sombra se desvaneció. El suelo quedó limpio, pero mi corazón latía como un tambor. Continué mi ronda, intentando convencerme de que había sido un truco de luces, pero a cada paso que daba, sentía que algo me seguía. Los árboles susurraban, las hojas se movían sin viento, y mis propios pasos me parecían ajenos, demasiado pesados. Cerca de las 3 de la mañana, el peor horario para cualquier loco, llegué a un mausoleo antiguo, cerrado con hierro oxidado. Al acercarme, escuché de nuevo ese susurro, esta vez algo más claro, como un lamento bajo, un llamado suave y desesperado. Mi linterna tembló y se apagó. Solo quedó la oscuridad. Un segundo después volvió, poco a poco, pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso, como si la tierra misma me mirara. Miré al suelo. Entre unas lápidas encontré un pequeño objeto, un viejo reloj de bolsillo, abierto, con las manecillas girando hacia atrás. Me doblé a recogerlo y sentí, cerca de mi oreja, un suspiro helado, como un aliento de ultratumba. No corría, no podía, me quedé temblando. Apagué la linterna otra vez, esta vez de verdad, y di la vuelta. No volteé, solo caminé en línea recta hacia la salida. El reloj temblaba en mi mano, pero no lo tiré. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, ya nada me seguiría. Cuando salí, tomé mi mochila con el reloj, salté la cerca oxidada del contorno y juré no volver jamás. No volví al trabajo, pero el sonido del tic-tac de ese reloj aún me persigue. Cada vez que escucho un segundero marcar el tiempo, siento que el cementerio vuelve a llamarme. Desde aquella noche, comprendí que algunos trabajos no valen lo que pagan. Algunas puertas, aunque abiertas por dinero, deberían quedar cerradas para siempre. La silueta entre los panteones. Soy velador del cementerio municipal desde hace 3 años y siempre he pensado que conozco cada rincón de este lugar. Pero lo que viví una noche de octubre me hizo dudar de eso. Esa noche, la neblina cubría los senderos como un manto gris y pesado. Caminaba revisando las lápidas más antiguas, linterna en mano, cuando noté algo extraño. A una silueta alta y delgada entre los panteones del fondo. No tenía rasgos claros, solo un contorno oscuro que parecía observarme. Intenté llamarla, pensando que alguien podría estar jugando, pero no hubo respuesta. Avancé lentamente, y la figura empezó a moverse entre las tumbas, siempre a la misma distancia que yo. Cada vez que giraba, parecía desaparecer, pero cuando me detenía, la volvía a ver. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía irme. Era mi responsabilidad. Saqué el teléfono para iluminarla mejor, y entonces sucedió algo que aún no entiendo. La silueta se desvaneció como si se hubiera disuelto en el aire. Decidí seguir mi ronda,
tratando de convencerme de que había sido un juego de luces y sombras. Pero al llegar a la entrada, la linterna iluminó un nombre en una lápida que nunca había visto, el mío. Ese fue el momento en que comprendí que algunas presencias no esperan ser vistas, simplemente esperan ser recordadas. Desde esa noche, cada vez que trabajo solo, siento que alguien camina detrás de mí, observando cada movimiento. Y aunque trato de ignorarlo, sé que nunca estaré realmente solo en este cementerio. La guardia que nunca debí aceptar. Acepté el trabajo de velador porque necesitaba dinero. Solo dar vueltas de noche, dijeron tan fácil, pensé, pero no contaba con lo que me esperaba. Mi primera noche comenzó tranquila, revisando lápidas, caminando entre los panteones, hasta que escuché un susurro extraño, algo que no podía identificar. No provenía de ningún lugar visible, y sin embargo, sentí que alguien o algo me observaba. Seguí mi ronda, intentando ignorarlo. Entonces, noté que la puerta del mausoleo antiguo estaba entreabierta. Recordaba claramente que la habían cerrado. Mi curiosidad me venció. Me acerqué. Dentro, sentí una presencia. Una sombra encorvada apareció frente a mí, moviéndose sin tocar el suelo. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados a la tierra. La sombra avanzaba lentamente, y con cada paso sentía un peso creciente en el pecho. Intenté gritar, pero no salió sonido. La figura se detuvo, como si me evaluara. Tomé una respiración profunda, y cuando di un paso atrás, algo invisible me empujó con fuerza. Tropecé y caí sobre una lápida. La sombra desapareció al instante, dejándome solo, pero el miedo no se fue. Cuando por fin salí del mausoleo, el portón se cerró detrás de mí. Corrí hasta mi carro, sin mirar atrás. Nunca regresé, pero cada vez que escucho un susurro o veo una sombra, siento que me recuerda: algunos lugares no deberían ser vigilados, y algunas presencias nunca olvidan a quienes se cruzan con ellas. La última ronda. Nunca creí en lo paranormal, hasta que acepté trabajar como velador nocturno en el cementerio municipal. Al principio pensé que sería tranquilo en caminar, revisar que nadie entrara, registrar los movimientos, nada que preocupara. Pero esa primera noche me demostró que estaba equivocado. Todo comenzó alrededor de las 10 de la noche. La puerta del cementerio chirrió al cerrarse y un silencio absoluto me recibió. Caminé por los senderos principales, revisando lápidas antiguas, algunas hundidas, otras recién colocadas, nada fuera de lo común, hasta que escuché un susurro detrás de mí y me giré rápido. No había nadie, solo la penumbra y el eco de mi propia respiración. Decidí continuar, pensando que era el viento, pero pronto noté que varias lápidas tenían marcas extrañas, como si alguien hubiera arrastrado los pies sobre la tierra húmeda. Cada vez que giraba, sentía que algo se movía a pocos metros, pero no lograba verlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al llegar a un mausoleo antiguo, vi que la puerta estaba entreabierta. Recordaba claramente que estaba cerrada. La curiosidad y el miedo se mezclaron. Me acerqué con cautela. Adentro, sentí un frío repentino que me caló hasta los huesos. Una sombra encorvada apareció frente a mí, moviéndose sin tocar el suelo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La sombra avanzaba lentamente, y con cada paso sentía un peso creciente en el pecho. Quise gritar, pero no salió sonido. La figura se detuvo frente a mí, y durante un instante sentí que me miraba, evaluando cada uno de mis movimientos. De pronto, escuché pasos detrás de mí y me giré de golpe, pero no había nadie. La sombra desapareció, y un susurro helado me recorrió la espalda. Nunca debiste venir aquí. Mi linterna cayó al suelo, y todo se volvió negro por un instante. Cuando recuperé la compostura, estaba afuera, con la puerta del cementerio cerrándose lentamente. Corrí hasta mi carro sin mirar atrás,
a nunca regresé. Pero cada noche, al escuchar un susurro, siento que algo me recuerda que el cementerio nunca olvida a quienes lo cruzan y que algunas rondas no terminan jamás. El susurro entre lápida. Era mi primer turno como velador nocturno en el cementerio del pueblo. Todo parecía tranquilo en lápidas antiguas, senderos vacíos, el cielo cubierto de nubes que apenas dejaban pasar la luna. Me sentía confiado, casi aburrido, hasta que escuché un susurro que no pertenecía al viento. Avancé hacia la fuente del sonido. Cada paso parecía pesado, como si la tierra misma me retuviera. Entre dos tumbas, vi una figura que no reconocía encorvada, con movimientos lentos, difusos. Mi linterna tembló en mis manos. Traté de llamar, pero la voz se atascó en mi garganta. Intenté convencerme de que era la imaginación. Seguí caminando, pero los susurros aumentaron. Sonaban como palabras incompletas, ecos que giraban a mi alrededor. Noté que algunas lápidas tenían marcas recientes, profundas, como si alguien hubiera arrastrado objetos pesados. Cuando llegué al mausoleo central, la puerta estaba entreabierta. Recordaba claramente que estaba cerrada. Me acerqué con cautela. Dentro, la sombra apareció de nuevo, más cercana. Sentí un frío intenso y algo me rozó la espalda. Mi respiración se aceleró. La figura se detuvo frente a mí, inmóvil, silenciosa, y luego desapareció. Intenté ignorarlo y terminé mi ronda, pero al salir, mientras cerraba el portón, escuché un último susurro a mi nombre. Corrí hasta el carro sin mirar atrás. Desde entonces, cada noche, cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa entre lápidas, esperando que vuelva a cruzar ese lugar.